¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Brón y este es el curso número o la clase número 91 de El cuerpo social y el socialismo biológico. Desde la última vez que nos vimos ha pasado más de 6 meses. Desde la última clase que yo grabé. Han pasado muchas cosas en estos 6 meses. Una de ellas es que supuestamente los gringos querían hacer una invasión a Venezuela y allí se pudo haber aplicado todas las teorías y las sugerencias que yo había colocado en el libro blanco, como un apéndice en estos últimos libros del El cuerpo social. Ese aparece específicamente en el libro número 8 del cuerpo social. También ha sucedido que muchas personas se desbocaron, sean venezolanas o extranjeras, cuando están pidiendo la invasión a Venezuela. Una de mis propuestas al gobierno sería que coloquen ese nombre a esas personas en una especie de lista negra. Cuando vengan a Venezuela sean cazados como ratas. Porque usted me puede decir como usted quiera, estimado usuario y estimada usuaria. Una de mis propuestas es una ley de fusilamiento. Usted sabe que en la época antigua, en la época de la independencia, los que eran capturados en la guerra se les fusilaba. Principalmente a los que eran vendepatria, porque estaba en juego la república. Y en estos momentos está en juego la república. ¿Qué es la república? Es la base del cuerpo social. Si en esa república no hay agua, no hay luz, no hay telefonía, no hay comunicaciones de ningún tipo, no hay comida, no hay transporte, no hay escuela, no hay bancos, no hay absolutamente nada, puede decirse que es la muerte de la república. Porque es como que colapse todo el sistema social, todo el sistema del cuerpo social. Imagínese usted un cuerpo sin hígado, que no le circule la sangre, que no le circule el oxígeno al cerebro, que no circule, o sea, que no funcione el corazón. Un cuerpo muerto totalmente. Eso es lo que sucede en una guerra, estimado usuario y estimado usuario. Y después de eso, todo el que venga para ese cuerpo es un carroñero. Eso lo quiero decir principalmente a las personas del gobierno que han sido permisivos. Su gran error ha sido ser permisivos con los enemigos internos de la República. Si usted no coloca una ley de fusilamiento, va a mantener esas lacras vivas aquí en Venezuela, principalmente, y van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, siendo uno vendepatria. Vamos a continuar entonces nosotros. Trate de buscar lápiz y papel para pasar a escribir estos libros que le voy a sugerir escuchar o leer o ver por YouTube. Muy fácil de entender si lo hace con calma. El primero se llama La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. El segundo es La ciencia de lo invisible. El tercero es El poder de crear tu mundo, de Neville Goddard. El cuarto es La sabiduría oculta de la mente, de Theron Dumont. El quinto, La mente superhumana. El sexto, La magia del pensamiento, de Swami Mayananda. El séptimo, La alquimia mental prohibida, de Theron Dumont también. El octavo, el octavo, noveno y décimo es una trilogía de Russell Brunson. El primero se llama Dog Secret.
El tercero es Esper Secret. Y el cuarto Traffic Secret. .com Secret, Esper Secret y Traffic Secret. Estimado usuario y estimada usuaria, usted dirá, bueno, pero que tú eres demasiado radical, ¿cómo vas a poner un pelotón de fusilamiento? Yo digo, ¿por qué no? Supuestamente en la guerra todo se vale. Y si usted está propiciando que haya muertos aquí en Venezuela, usted también debería ser uno de esos muñecos. Porque van a destruir el país por robarse los recursos naturales bajo una excusa estúpida. Y si usted está propiciando eso, bueno, cuando usted venga acá hay que darle un buen recibimiento, ¿verdad? Vamos a continuar con lo nuestro. Acuérdense de lo que ya he dicho. Ser ingenuo debería ser considerado un delito en cualquier aspecto. Yo no puedo decir que yo sea perfecto, pero pensar como estúpido debería ser también un delito. Y podemos pensar como estúpidos en algunos aspectos. Puedo ser estúpido en el amor, puedo ser estúpido en la parte política, puedo ser estúpido en la parte económica, puedo ser estúpido en la parte social. Tenemos derecho a ser estúpidos, pero la idea es no abusar. Como no me recuerdo lo que hicimos en el último tema, me da flojera buscarlo, vamos a pasar para la parte de la economía y los derechos económicos. Vamos a ir entonces a la computadora. De la economía y los derechos económicos. Aparte de otra cosa, estimado usuario y estimada usuaria, también están proponiendo por ahí quitarle la nacionalidad a algunos individuos venezolanos, o que dicen que son venezolanos. Usted se acuerda que esa es una de las propuestas que yo había colocado aquí en la Constitución. Bueno, está un poco retrasado, ¿verdad? La gente del gobierno. Pero no es solamente quitarle la nacionalidad. Hay que quitarle todos los bienes, quitarle todos los títulos que hayan supuestamente logrado aquí en Venezuela. Si es que no se pueden llegar a secuestrar allá donde están y traerlos para acá. Porque esa debería ser la idea general. Ya que no van a venir por su cuenta, hay que irlos a secuestrar. Tienen que pagar sus gracias que hicieron. El pueblo está cansado de que todos los corruptos y todos los miserables y vendepatrias huyan con la pata en la cabulla. O con la cabulla en la pata, como quieran llamarlo. Vamos a seguir. Que si no me puedo extender y no vamos a terminar. Sección 3. De la economía y de los derechos económicos en el cuerpo social. Título 1. De la economía en general. Capítulo 1. De la economía y el comercio en general. Artículo 1124 del modelo económico socialista. Se entera que el gobierno del cuerpo social de la República promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo socialista, intermedio, planificado, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los intereses individuales, que garantice la plena satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible. Y se considerará que todo lo que no vaya en este sentido constituye delito de lesa patria. Se entenderá asimismo que el gobierno del cuerpo social de la República, mientras se crean las condiciones objetivas para el funcionamiento del socialismo biológico, fomentará y desarrollará transitoriamente distintas formas de empresas y entidades laborales de propiedad social, tanto directa o comunal y familiar, como indirecta o estatal, así como empresas mixtas y unidades económicas de producción y o distribución social, pudiendo ser estas
empresas de propiedad mixta entre el gobierno del Cuerpo Social de la República, el sector privado y el poder popular, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva del socialismo biológico y el cooperativismo de una verdadera economía socialista, muy alejada del capitalismo salvaje o del corrupto neoliberalismo. En todo caso, siempre se salvaguardarán los intereses superiores de la República, por lo cual el gobierno del cuerpo social de la República siempre mantendrá por lo menos el 80% del dominio sobre el paquete accionario de cualquier tipo de propiedad, sean mixtas, sean por convenios nacionales o internacionales, porque todos los medios de producción de la República y todos los recursos naturales son y serán para siempre patrimonio de todo el pueblo. Y el gobierno del cuerpo social es solamente el administrador y gerente de estos recursos. Estimado usuario y estimada usuaria, hay muchas cosas que decir, pero yo lo que quiero es no extenderme demasiado en la parte política y vamos a llamarla así, la parte de la realidad venezolana. O sea, realidad entre comillas, ¿verdad? Porque esto debería de ser algo que pueda ser utilizado por otros pueblos, no solamente el Venezuela. O sea, el sistema del socialismo biológico tiene que ser adaptable a otros países. Una de las cosas que quiero decir, o sea, son ideas que quiero decirlas rápido para que no se me olvide y después esté desvariando. En la parte económica, Venezuela podría dar una cátedra, porque no está bloqueada por todas partes. No se puede hacer comercios por la parte bancaria, pero está creciendo económicamente. Y es uno de los primeros países económicamente aquí en Latinoamérica, por lo menos. Con lo segundo es que, por lo menos en Ecuador, que tiene un presidente que es una basura humana, le está regalando el país a los gringos. Y está haciendo que el país retroceda en derechos sociales. Está bien, perfecto. Pero lo que critico es a los movimientos sociales. Porque hicieron una especie de huelga, comenzaron una huelga, y ya tenían como un mes en la huelga, los indígenas, no sé si se llama el CONAI, no sé cómo se llama, y porque hubieron 3 o 4 muertos, decidieron paralizar la huelga. Y entonces ahora, esos muertos, es como si fueran muertos en vano, y el tipo está proponiendo, o sea, el presidente, una supuesta constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, para hacer una reforma constitucional para permitirle a los gringos tener bases militares en Ecuador. Vean ustedes, estimados usuarios y estimadas usuarias, acuérdense que yo le hablo principalmente a los pueblos, no me interesa lo que piensen los políticos. Estimado usuario y estimada usuaria, cuando sucedió lo mismo en Chile, que estuvieron los pueblos haciendo huelga, haciendo paro, haciendo protesta, hicieron una supuesta reforma constitucional. Y estaba un tal Piñera, que era otra basura humana, como presidente de Chile. Vean ustedes que es un patrón. Cuando los gobernantes de derecha se sienten presionados, lanzan una especie de concha de mango para aplacar al pueblo. Como saben que el pueblo quiere reformas, quiere cambios y demás, porque parece que la gente cuando escucha la palabra cambio se le daña el cerebro. Entonces él propuso una supuesta
reforma constitucional y ganó un tipo que supuestamente era de izquierda, un tal Boris no sé qué cosa, y traicionó al pueblo. Hicieron una reforma constitucional y la dejaron casi igual. La gracia no está en hacer la reforma, no es lo que a ellos les interesa. La gracia es hacer un lapso de tiempo para que el pueblo se aplaque. Es como cuando usted le dice a un niño que quiere un helado y se pone necio y usted le dice, más tarde te lo doy. Más tarde te lo doy hasta que el niño se le olvida, pues. Es algo parecido. Bueno, el pueblo de Chile le hicieron eso. Le pusieron una reforma, le hicieron no sé qué cosa y duró como 6 meses para hacer la famosa reforma y en 6 meses se diluyen los ánimos. Lo mismo están haciendo en Ecuador. 6 meses se diluyen los ánimos. Estimado usuario y estimado usuario, si usted va a hacer una revolución, tenga en cuenta que tiene que hacerlo grande, a largo plazo y con todos los juguetes. No se puede quedar a la mitad. Es como que usted quiere hacer una torta y no le eche levadura, no le eche leche, no le eche azúcar, no le eche nada y quiere tener la torta. Si no hace los procedimientos específicos, no va a tener la torta. Y si no lo mete al calor específico, tampoco la va a tener. Si queremos hacer revoluciones sociales, estimado usuario y estimado usuario, tenemos que hacerlas completas. Tenemos que tener las bases. Principalmente es la base ideológica. Segundo es la base social. Tercero es la base económica. ¿Cómo tenemos una revolución sin base económica? Usted quiere hacer una revolución, pero no toca los intereses económicos, está ya mal por ahí. Por eso que digo, no me quiero extender, pero es uno de los hechos que es para el futuro en algunos otros proyectos sociales que quieran tumbar gobiernos o cambiar gobiernos. Porque el gobierno se conoce todas las mañas. Los gobiernos están ahí porque se conocen todas las mañas y todas las debilidades del pueblo. Una debilidad del pueblo es la desunión y el inmediatismo. Vamos a continuar. Pero vamos a hacerlo por una pausa musical. Pero como también se me había dañado la computadora, vamos a cambiar la pausa musical por una especie de video. Bueno, continuemos con el derecho a ejercicios económicos. El gobierno del cuerpo social de la República reconoce el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, así como de la comunidad, para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo que tengan que ver con lo económico
asociaciones cooperativas, las cajas de ahorro, las cajas mutuales y otras formas asociativas. Se entiende que estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley. La ley reconoce las especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y a su carácter generador de beneficios colectivos. El gobierno del Cuerpo Social de la República promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. Ahora vamos a hablar de el artículo 1126 de la economía y del comercio en general. Hablando de otra cosa como los locos, como decían por ahí. Por ahí están proponiendo algunos diputados, e incluso el mismo presidente, está proponiendo quitarle la nacionalidad a algunos vendepatrias. Acuérdense que ya yo había colocado eso como uno de los artículos de esta constitución. Y como le dije, esta constitución está demasiado adelantada a esta época. Y ya había previsto eso, ¿verdad? Acuérdense que esta constitución me fue dictada por el Papa Dios. Por eso que coloco a Papa Dios como coautor. Y incluso lo registré legalmente como coautor cuando registré este libro. Otra cosa que quería darle a entender al pueblo o al público en general, usuarios y usuarias. Y usted se acuerda cuando los primeros videos yo les puse que yo soy inventor, ¿verdad? Y que había inventado una máquina o un aparato que producía electricidad por medio del movimiento del pie. Y estuvieron en el sistema autónomo de propiedad intelectual mamándome gallo durante 14 años. Nunca me dieron la patente. Y cuando fui a ver, me expusieron que yo tenía que reformular lo que llaman la memoria descriptiva, según un formato que ellos tienen allá. Eso no lo dijeron los primeros días, si no yo fuera hecho eso de una vez, ¿verdad? Tercero, me puse un poquito intenso. Usted sabe que yo soy intenso, porque me querían hacer esperar y me tuvieron que explicar paso por paso cómo era la famosa memoria descriptiva. Casi 2 horas de explicación. Yo anoté todo, dije que sí lo iba a hacer, pero no lo hice porque no me dio la gana. ¿Por qué? Póngase usted a ver esto de una forma técnica, estimado usuario y estimado usuaria. No es porque el invento no sirva. Sí sirve. El problema es que ya está desfasado de la realidad actual. Vean ustedes que las tecnologías cambian muy rápidamente. Yo invento esto ahorita y mañana sale al mercado y pasado mañana ya está obsoleto. Porque ya va a haber alguien que lo haya mejorado. Y imagínense ustedes la velocidad de cambio de la tecnología, que ya en las computadoras vamos por la generación número 10, creo más o menos. La generación 10 de computadoras. Y claro, por ahí venden unas computadoras de la tercera generación, cuarta generación, pero no tienen velocidad, no tienen capacidad de memoria, no tienen nada, no tienen la memoria, la inteligencia artificial ni nada de eso. O sea, son obsoletas. Se pueden utilizar, pero son limitadas en su composición. Algo parecido me pasaría con mi invento. Entonces la gracia está en no meter otra vez otro invento o el mismo invento con el formato que yo le da la gana y pasar 14 años más detrás de ellos para que me salgan otro chorro de babas. Por ahí tengo otro invento que se hace la misma electricidad pero con forma magnética, de forma magnética. Pero ya no lo voy a meter en el sistema autónomo de propiedad intelectual. Porque es una pérdida de tiempo. Ahí están desfasados de la realidad y le hacen perder el tiempo a los inventores. Incluso le hacen perder el tiempo a los de
propiedad intelectual de las marcas. Porque usted sabía que usted hace una marca, estimado usuario o estimada usuaria. Usted mete una marca en la propiedad intelectual y tiene que pagarla durante un año. Y después que y si usted no la paga, se la pueden dar a otro. Y ahí todo se cobra en dólares. Ahora imagínese usted eso, cómo progresa un país que están proponiendo una cuestión económica y las leyes del gobierno y los sistemas del gobierno están desfasados y son unos dinosaurios que se mueven a baja velocidad, extremadamente baja velocidad, y no tienen nada que ver con la realidad social. Vamos a seguir. Se entiende por comercio del latín commutato commercium, cambio de mercancías. Se entiende toda negociación y tráfico que se hace comprando, vendiendo o permutando unas cosas por otras. Toda comunicación y todo trato de unas gentes o pueblos con otros, con el fin de cubrir necesidades recíprocas. La palabra comercio no tiene el mismo valor ni la misma extensión en derecho civil que en derecho mercantil. Las leyes civiles entienden por comercio el derecho de comprar y vender, y las leyes mercantiles limitan el sentido de estas palabras a la negociación de mercaderías. En este sentido, a partir del mismo momento, fecha, hora y lugar de la promulgación de la presente Constitución, el gobierno de la República, a través de las instituciones que les incumbe la materia, se aplicará a la modernización total y adecuación tanto de las leyes civiles como de las leyes mercantiles para ajustarlas a las nuevas realidades de la República en función del cuerpo social y del socialismo biológico. El comercio tiene por objeto, y a ello debe su origen, el poner a disposición del consumidor lo que le resulta difícil, antieconómico o imposible de obtener por sus propios medios para cubrir sus múltiples necesidades. La guerra es el instrumento propio de la barbarie y el comercio de la civilización, de tal manera que la guerra y el comercio no son más que dos medios diferentes para llegar al mismo objetivo, que es poseer lo que se desea. Y aquí entra, vamos a poner un paréntesis, aquí entra la cuestión o de la actitud de Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, sino todo el sistema occidental. La barbarie. ¿Cómo es eso? Bueno, según la teoría del socialismo biológico, nosotros como pueblos sufrimos de una parálisis social. Tenemos un cuadro de catástrofe en el cuerpo social, ¿verdad? Ya yo se lo expliqué. ¿Por qué una catástrofe en el sistema del cuerpo social? Imagínese usted que usted tiene un cuerpo humano, que su cerebro no está ligado a su columna vertebral. O sea, que tiene una parálisis, ¿verdad? Pero le funcionan cierta cantidad de nervios y por eso es que sigue funcionando orgánicamente, pero no es porque se pueda mover. Esa columna o ese sistema de columna vendría siendo el poder popular. En el cerebro le falta pensar con la masa encefálica nueva o el neocórtex, que sería lo que debería ser la Asamblea Deliberativa Nacional, que no existe en la mayoría de los pueblos. Solamente está funcionando con el cerebelo, un cerebro antiguo y muy primitivo, que sería el poder ejecutivo. ¿Está bien? Pero resulta que también tiene a sus células blancas, los leucocitos, atacando a las otras células, que son el sistema de policial atacando a los pueblos. O sea, tiene leucemia.
una forma de cáncer social. O sea que usted tiene un cuerpo paralítico, con leucemia y con parálisis mental, prácticamente. Y de este otro lado tiene un atacante, vamos a poner que sea este señor el atacante, que es otro estado, otro cuerpo social, otro pueblo. Pues. Estos hablan castellano y estos hablan inglés. También tiene parálisis mental, también tiene parálisis física, también tiene leucemia social, pero su cerebro es todavía más primitivo porque funciona con el cerebelo, porque es como un tiranosaurio. Este medio funciona con un cerebro un poquito menos primitivo, pero este, que es un tiranosaurio, piensa que este otro cuerpo es una presa y lo fagocita, se lo quiere comer. No hay forma de razonar con este ser, porque es un tiranosaurio, solamente sabe del consumo, de atacar, comer, descuartizar. Y este sería algo así como un herbívoro. Esa es la situación que tenemos ahorita entre Venezuela, Latinoamérica y los gringos y los países de Europa. Ahora, el comercio no es otra cosa que el homenaje a la fuerza o derecho del poseedor por parte del aspirante a la posesión. Es una tentativa para obtener paso a paso lo que no se espera conseguir por la violencia. Cierto es, cuanto más domina la tendencia comercial, más debe debilitarse la tendencia guerrera, siendo además el comercio un medio poderoso para la propagación de la civilización. Es además índice seguro del grado de civilización alcanzado. Respecto a la capacidad legal para contratar o comerciar, se entenderá que es hábil para ejercer el comercio toda persona que tenga libre administración de sus bienes y tiene la libre administración de sus bienes el que ha cumplido 16 años de edad, por lo menos, y todo aquel que, habiendo cumplido los 16 años de edad, acredite estar emancipado o autorizado legalmente. La emancipación tendrá lugar y será legítima en caso de matrimonio del menor conforme a las disposiciones legales. Acuérdense que yo coloco la mayoría de edad a los 16 años. Usted me dirá, bueno, pero tú estás loco. Un tipo de 16 años apenas es un niño. Será mentalmente, porque físicamente ya a los 16 usted puede ser muchacho. Acuérdense que la humanidad se ha venido distorsionando a lo largo del tiempo. Una persona, en la época antigua, claro, a los 16 años ya era un guerrero. Incluso podía ser jefe de tribu. Podía tener familia, defender su familia, irse de cacería, hacer su propia casa. Hacían sus propios muebles, su propia ropa, todo. Eran independientes. A medida que la humanidad se ha ido estupidizando, han puesto más ñoño a los muchachos. Una banda de imbéciles, pues. No se pueden defender por sí mismos, no tienen pensamiento propio, etc. Hablando de todo como los locos, yo lo invito a mi canal de Facebook. Ahí tengo algunos videos que puede ver. Y el nombre del canal de Facebook es este. Martín Brown. Puede buscarlo. Bueno, mientras lo tengan abierto los de Facebook, para cuando le dé la gana lo cierran. Usted busca Martín Brown y coloca ahí, puede ver todo ese poco de, a lo mejor son tonterías o estupideces, lo que usted quiera llamarlo. Muchas personas ven estupideces, que vean otro poquito de estupideces no quiere decir nada, ¿verdad? Tenía otro tema que hablarle, pero ya se me olvidó, vamos a continuar.
Con respecto a de la incapacidad legal para ejercer el comercio, no pueden ejercer el comercio por incompatibilidad de Estado las corporaciones eclesiásticas, o sea, los curas, pues, los clérigos de cualquier orden mientras vistan traje clerical, los magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente. Como un paréntesis, estimado usuario y estimado usuario, usted sabía que aquí cuando hubo la conquista de Venezuela, un momento, cuando hubo la conquista de Venezuela, los que tenían un comercio bastante bien organizado, porque aquí la parte de la colonia duró 300 años. 300 años de estabilidad para ellos, claro, los conquistadores. Fueron 300 años de esclavitud y maltrato para los indígenas y los esclavos, pero de estabilidad. O sea, era estable que yo te caía a tu latigazo todos los días. Algo fijo. Y era estable que tú tenías que trabajar de gratis. Fijo también. Pero no había sorpresa, pues. Pero eran los curas, los monjes, que si benedictinos, que si capuchinos, que si todo lo que termina en hino, todo lo que usted se quiere imaginar que termina en hino, que eran curas, tenían un sistema de gobierno, o sea, de comercio muy bien estructurado. Tenían haciendas, tenían rutas específicas y explotaban a los indígenas y tenían el comercio, por ejemplo, de la azúcar por medio del papelón, todo lo que fuera tejidos, telas, todo lo que fuera, por ejemplo, frutas secas, cocos, la parte de pan, la parte de las pieles de los animales, todo lo que en esa época se podía conseguir y conservar durante un tiempito más o menos. El café, el cacao, el tabaco. Tenían una cantidad de mulas que podían hacer transporte por tierra. Después lo hacían por canoa. Y claro, de aquí se lo llevaban para España o para otros pueblos y hacían los intercambios. Incluso tenían la acuñación de algunas monedas, la talla de materiales, etc. Pero eran los curas los que comenzaron a hacer eso. Y como les expliqué, eran 300 años de calma para ellos, donde se hicieron muy ricos. Explotaron bastante oro y mataron bastantes indios también. Sospecho que también habrán tenido bastantes hijos con las indias. Es hasta natural eso. Pero no es porque no se les permitía hacer comercio. Ahora lo otro, que cuando comenzó la guerra de independencia aquí en Venezuela, los curas se fueron para el Carrizo. Antes ya los habían votado, a los jesuitas los habían eliminado, porque era una competencia para las compañías católicas, o para el Papa. Pues, vamos a seguir. Por incompatibilidad legal, que no pueden ejercer comercio, los menores de edad que no acrediten estar emancipados o autorizados por los padres. Los que se hallen en estado de interdicción, es decir, los que están imposibilitados o impedidos o se les haya prohibido por ley. Los ausentes declarados como tales en juicio, los sordomudos que no saben leer ni escribir y los dementes. Aunque por ahí un poco de locos que están de comerciantes, ¿verdad? Son los que suben los precios como les da la gana. Las finanzas públicas tienen como función contribuir al empleo más racional de todos los recursos de la economía socialista, al fortalecimiento del régimen de economía, a reforzar el cálculo económico y la disciplina de las finanzas o de las fianzas de la economía nacional y a estimular la elevación de la rentabilidad de las empresas. El sistema de finanzas se basa en el desarrollo de la producción socialista, en la producción industrial y agrícola y en el despliegue de la circulación de mercancías.
Al mismo tiempo, las finanzas repercuten activamente sobre el desarrollo de la producción y de la circulación mercantil. Estimado usuario y estimada usuaria, yo voy a comenzar a leerle algo que tiene que ver con la cuestión del comercio. Pero más adelante, en este o en el otro video, voy a explicarle el sistema económico que yo propongo, que tiene que sustituir al sistema capitalista, o debería de sustituir al sistema capitalista. Muchos van a decir, no se puede hacer, es una locura. Bueno, lo mismo que dijeron cuando yo propuse que había que poner armamento antiaéreo en los edificios. Y ahora quisieran tener armamento antiaéreo en los edificios. Cuando ya tienen al enemigo encima, casi. Si no hacen caso al momento, después se les hace difícil porque están con el corre-corre de adelante. Lo que yo voy a proponer, tiene que usted prestarle atención para que vea el paso a paso de cómo se puede implementar. Vamos a seguir, pero antes vamos a una segunda pausa musical o de video. Vamos a continuar entonces con respecto a la libertad de comercio. A ninguna persona se le coartará la libertad de ejercer el comercio en los centros de trabajo, a menos que esta libertad resulte contraria a los mismos intereses de los trabajadores y de las trabajadoras o a los de la colectividad, ni se cobrarán por dichos ejercicios otras cuotas o impuestos que los fijados por la ley. El ejercicio de esta libertad estará subordinada a las disposiciones que establezca el órgano que rija la materia, a reglamentar esta ley o por resoluciones especiales. La libertad de ejercer el comercio en los centros de trabajo no será permitida cuando esta libertad resulte contraria a los intereses mismos de los trabajadores, de las trabajadoras o de los patronos o de las patronas, o a los de la colectividad, a juicio de los órganos que rigen la materia, previo informe del respectivo inspector o por denuncia de parte, sin perjuicio de las resoluciones especiales dictaminadas por los casos o industrias que así lo requieran. Del régimen económico y la función del Estado en la economía. El régimen socioeconómico de la República se fundamenta en los principios de justicia social y democracia participativa y protagónica, bajo la figura del socialismo biológico, con la eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, y una existencia digna y provechosa para la colectividad, y asegurar los planes de desarrollo de la nación socialista. El gobierno de la República, socialmente, conjuntamente con la iniciativa privada,
sea nacional o internacional, pero bajo las condiciones y las leyes de la República, proveerá el desarrollo armónico de los intereses superiores de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, modernizar completamente a la República y fortalecer la soberanía económica. El gobierno del cuerpo social de la República ejercerá la economía garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza nacional, mediante una planificación estratégica según lo dictamina el socialismo biológico, participativa, democrática y de consulta abierta y continua, especialmente a través de la Asamblea Deliberativa Nacional. Una ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas o entidades regionales para la promoción y realización de actividades económicas o sociales bajo los principios de la economía socialista, sabiendo y entendiendo que todas las partes involucradas, que toda la riqueza nacional y los medios de producción son del pueblo. Vean esta célula. Aquí está el citoplasma, que es como un líquido. Está la membrana celular que contiene al líquido y está el núcleo, que vendría siendo como el cerebro de la célula. Solo para aquellos que no sepan cómo es una célula. Que todas las riquezas nacionales y los medios de producción pertenecen en su totalidad al pueblo de Venezuela, estableciendo los mecanismos de control y fiscalización que aseguren la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan y su razonable productividad económica y social. Bueno, yo tengo un pequeño detalle con respecto a esto, ¿verdad? Estimado usuario y estimado usuario, siempre lo he dicho. Estamos en la parte económica y siempre hay que volverlo a recalcar. Usted, estimado usuario, y usted, estimado usuario, recibe algo de la República por los bienes y servicios y materiales que esta República vende al exterior o tiene beneficios de ello. Puede ser que usted dirá, bueno, sí, me dan la pensión. Eso no proviene de eso, estimado usuario y estimado usuario. Esa pensión proviene de lo que le quitan al mismo pueblo como parte de la pensión cuando usted está trabajando. De las 4 lochas esas que usted le dan, le quitan un pedazo que es para, supuestamente para seguro social, ¿verdad? Y le quitan otro pedazo que es para seguro de la cuestión de la vivienda. Bueno, de ahí es que sale su pensión. No sale de los recursos naturales del pueblo, o sea, del país. Eso que sale de los recursos nacionales se lo embolsillan los políticos y los empresarios. Acuérdese lo que le he dicho. Ser ingenuo es un delito. Para dejar de ser ingenuo hay que saber un poquito. Van a salir la banda de estúpidos que van a decir, no, a mí no me hace falta que me dé nada. Bueno, será a ti. La mayoría del pueblo está en la pelazón. Por eso mismo. Porque el gobierno no le da nada al pueblo. Más bien le quitan impuestos y todo lo demás. No, que si lo usamos en las carreteras y demás. Esas son acciones improductivas, estimado usuario y estimado usuario. Hay una cosa que se llama inversiones productivas y otra cosa que se llama inversiones improductivas. No, pero si están modernizando el país. ¿En qué lo modernizan? Echando asfalto. Después que echan el asfalto, usted come ese asfalto. Ahora, si en su pueblo, estimado usuario, viene el gobierno y pone un galpón, una fábrica de lo que sea, y pone un poco de motores ahí, de talleres, para hacer soldadura. O sea, fábricas para hacer máquinas de soldadura. Fábricas para hacer motores. Fábricas para hacer cauchos. Fábricas para hacer
tractores. Ahí yo digo, bueno, tienes razón, no me des nada, pero regálame un tractor de eso o véndemelo o alquílamelo. Porque yo estoy usando entonces un medio de producción. Véndeme uno de esos motores baratos. Véndeme una de esas máquinas de soldar o regálamela. Que podrían regalarla porque esta está saliendo de los mismos bienes del pueblo. Pero no ponen nada que sea productivo. Absolutamente nada. Y ustedes ven los planes de la República. Ah, un parque nacional. Ajá, ¿en qué me beneficia a mí el parque? Yo puedo sacar dinero del parque. Puedo ir a cazar animales en el parque. Tú me vas a decir que no. No tengo ninguna producción con ese parque. No, sí, pero estamos poniendo un parque biológico, eso de hacer ejercicio. Ajá, pero si yo tengo hambre, ¿cómo hago ejercicio? ¿Eso me produce algo, ese parque? No, que estamos haciendo unos estadios de béisbol, de fútbol. ¿En qué me beneficio yo de eso? El que se beneficia es el empresario que está usando ese estadio. El pueblo realmente no se beneficia del 90% de las estupideces que hace el gobierno, porque hace inversiones improductivas. Yo creo que se meta eso en la cabeza, estimado usuario. Del hierro, oro, coltán, aluminio, carbón, petróleo, de todo eso que sacan o extraen de la naturaleza de aquí, de los países latinoamericanos, normalmente el pueblo no se beneficia en nada. No le dan nada al pueblo. Aquí en Venezuela dan una especie de bono, pero eso es como si te fueran dado una miseria. Porque con eso no puedes sobrevivir. Aquí daban unas bolsas del CLAP. Antes comenzaban dándolas mensual. Ahora duran casi 4 meses para darte una bolsa. O sea que al año te dan 4 bolsas. Por lo menos aquí donde vivo yo. Tú puedes vivir con 4 bolsas del CLAP al año. Cuando una bolsa se consume en menos de un día. Si tienes una familia de 5 personas. Quiero que lo analice, estimado usuario y estimada usuaria. Y la idea no es quejarse por quejarse, sino que hay que poner los dedos en la llaga. O el dedo en la llaga, porque normalmente es un solo dedo en la llaga. Vamos a seguir. Como otro paréntesis, acuérdese que yo no trato de caerle bien a nadie. El que le caiga bien, bueno, bien por él, pero no es porque yo quiera caerle bien a todo el mundo. A lo mejor le caigo bien a todo el mundo y yo no me doy cuenta. Pero la idea no es esa. La idea es difundir lo del socialismo biológico. Yo como persona no me importa mucho. Vamos a seguir. Artículo 1129. De la economía y las fuerzas productivas. Puede decirse que las fuerzas productivas son todos aquellos elementos que ha creado la humanidad a lo largo de la historia. En este sentido, la acción práctica de las masas populares también se manifiesta en la creación cultural, científica y artística. Esta creación es la cultura general del pueblo y es todo lo que el hombre como especie agrega a la naturaleza mediante su actividad, tanto la cultura material como la espiritual, los descubrimientos técnicos y científicos y las obras de arte. Puede decirse que existen dos tipos de cultura que determinan los tipos de fuerzas productivas. La que emana de los intereses de las clases explotadoras y dominantes que se imponen a través del control económico y de la coacción política. Y la cultura que lucha constantemente contra la cultura dominante proimperialista, elitesca y de explotación, y que no es difundida por la gran prensa, la radio y la televisión, y que es la verdadera cultura nacional, nacionalista, popular y democrática. Puede entenderse entonces que cada generación posterior se encuentra con una cultura y fuerzas productivas adquiridas o heredadas,
por las generaciones precedentes, que le sirven de materia prima para la nueva producción, la cual debe ser utilizada con capacidad, sabiduría y sensatez. Debe entenderse que ningún ente existe aisladamente y en la realidad el hombre individual no puede existir al margen de sus relaciones de diversa índole con los otros hombres. Y lo mismo puede decirse de las sociedades. Ok, como paréntesis, te dirá, bueno, pero tú sí hablas paja y tantos paréntesis. Bueno, porque se me mete en el cerebro al momento, pues si no lo digo se me olvida. Ustedes saben, estimado usuario, que todas las conquistas sociales, todas las conquistas del pueblo, pues los derechos laborales, derechos económicos, ese derecho que usted tiene de descansar los sábados, los domingos, fue a punta de sangre, yo, estimado usuario. Sangre, sudor y lágrimas. Hubieron miles de muertos, huelgas, problemas sociales, guerrillas incluso, para que usted pudiera disfrutar de las conquistas laborales. Y vienen estos tipos, lo que yo llamo las basuras de presidente, y le quitan de un plumazo todas esas conquistas sociales. ¿Por qué? Porque usted mismo eligió o sus contemporáneos eligieron esas basuras sociales, esas basuras de presidente. Bueno, resulta que, no sé si lo sabe, pero en Estados Unidos, los que van para allá tienen los derechos laborales también por conquistas sociales que hubo o luchas antiguas, especialmente los que recogen la zafra en el campo, los que recogen frutos en el campo. Hubo un tipo llamado Chávez, o no me acuerdo si era Carlos Chávez, algo así, un mexicano o ascendencia mexicana, que organizó huelgas del campo allá en Estados Unidos, en los años 60, 80, no me acuerdo cuándo fue. Tienen que averiguarlo ustedes mismos. Y entonces la huelga ya duraba casi 3 meses o 4 meses tenía la huelga. Y podían mantenerse en huelga porque otros sindicatos le aportaban dinero y le aportaban comida a los huelguistas. O sea, había un apoyo general. Y a partir de eso los empresarios dieron su brazo a torcer, ok, te vamos a dar la jornada laboral, te vamos a dar comida, te vamos a dar alojamiento, porque no te pagaban nada. De vaina te pagaban un sueldito miserable ahí. Pero la huelga fue muy larga. Pero a partir de esa huelga fue que hubieron las conquistas que después fueron disfrutando las siguientes generaciones. Pero eso fue invisibilizado. ¿Usted conocía a un Carlos Chávez en algunos momentos? ¿Usted supo de esa huelga en algún momento de su vida? No, ¿verdad? Es igual que la famosa teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. ¿Por qué eso nadie lo conoce? Porque el sistema está diseñado para invisibilizar a lo que lo puede hacer despertar. Acuérdese que este sistema está hecho por las élites y de la oligarquía. Si usted permite que su mente sea dormida, seguiremos en lo mismo y hasta peor. Vamos a continuar. Nos quedan 2 minutos de video. Entonces las minorías elitescas y oligárquicas han logrado a lo largo de la historia adueñarse de las fuerzas productivas y han logrado instaurar su dominio promoviendo a sus propios jefes políticos y a sus representantes de vanguardia, capaces incluso de manera antinatural de organizar el movimiento obrero y de dirigirlo, así sea a través del engaño. De su parte, la clase obrera y trabajadora no se puede seguir dejando engañar por los medios de comunicación oligárquicos, ya que se la llama a cumplir su misión histórica de desarticular y enterrar el régimen capitalista y construir sobre su ruina la nueva sociedad socialista. Debe entenderse que el partido político que agrupe a la clase obrera trabajadora no puede solamente
hacer el papel de vanguardia revolucionaria, sino que tiene que ser también un destacamento militarizado y organizado de la clase trabajadora y, si es posible, armado y con una forma superior de su organización militar o militarizada. Bueno, estimado usuario, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir a partir de este momento en la siguiente oportunidad. Así, o sea, vamos a retomar este punto en la siguiente oportunidad. Nos vemos.